Yang o Buda, ser o no ser, dos caminos, dos miradas. Vivimos en una era obsesionada con encontrarse a uno mismo. Libros, vídeos, terapias, gurús, todo parecen repetir el mismo mensaje. Descubre quién eres realmente. Y si hay un nombre que se ha convertido en símbolo de esa búsqueda interior, es Carl Jung. Para muchos, Jung representa el camino hacia el alma, el arquitecto del inconsciente, el sabio que nos enseñó que dentro de cada uno habita algo profundo esperando ser conocido. Pero, ¿y si esa búsqueda fuera una trampa? En el silencio del este, otra voz se alza, la del Buda. Una voz que no te invita a encontrarte, sino a desaparecer. Que no te dice, sé tú mismo, sino deja de ser. Hoy te propongo detenerte, respirar y observar sin prisas dos caminos opuestos. Jung, el psicólogo que nos llevó al fondo del yo, y Buda, el despierto que nos enseñó que el yo es una ilusión. ¿Quién tiene razón? ¿Qué camino te libera? Parte 1. El mapa interior de Jung. Para Carl Jung, el ser humano no es un conjunto de mecanismos ni una simple mente racional. Es un misterio profundo, lleno de símbolos, de sombras, arquetipos y heridas que laten más allá de la consciencia. El yo no es una máscara falsa, sino una estructura vital, el punto desde donde el alma comienza su viaje hacia la totalidad. Jung nos enseñó que dentro de nosotros existen partes negadas, silenciadas y reprimidas. Esa sombra no es maldad pura, sino la suma de todo aquello que no quisimos aceptar de nosotros mismos. Y solo cuando nos atrevemos a mirar esa sombra, a integrarla con compasión, comienza el proceso de individualización. El viaje hacia un yo más completo, más real. La individualización no es egoísmo, es el proceso de convertirte en quien estás destinado a ser. No se trata de inventarse, sino de recordar, de reconocer las piezas perdidas del alma y reunirlas con paciencia y verdad. Jung no nos prometió felicidad inmediata, nos habló de dolor, de descensos y de caos. Pero también nos mostró que solo al atravesar esa noche interna, el ser puede despertar a su propia plenitud. Él no quería que renunciáramos al yo. Quería que lo volviéramos consciente, que lo cruzáramos y quizás, al final, que lo trascendiéramos pero desde dentro. Parte 2. El silencio radical de Buda. Frente a esa arquitectura profunda del alma que propone Jung, Buda propone un camino más directo, un camino más radical y en apariencia más frío. Para Buda, todo sufrimiento nace de una raíz común, la creencia de que existe un yo que debe ser defendido, completado y salvado. Pero lo que llamamos yo, nuestras historias, nuestros recuerdos y nuestros gustos, es como una llama encendida por el viento. Surge, se mueve, cambia y desaparece. No hay una esencia fija. No hay un ser verdadero esperando ser descubierto. Solo hay procesos en constante cambio, condiciones que surgen y desaparecen. La enseñanza de Buda no es psicológica, es existencial. Él no propone integrar la sombra porque no ve sombra ni luz. Solo ve aferramiento, deseo y el sufrimiento que eso genera. Su propuesta es dejar de luchar. No con resignación, sino con lucidez. Abandonar la necesidad de definirse, de construirse y de validarse. Porque solo en ese vacío profundo, cuando el yo deja de ocupar el centro, aparece la paz verdadera. No es que no haya nadie ahí, es que no hay nadie a quien proteger. Y en ese espacio sin nombre algo se abre, algo que no es un yo mejorado, sino una libertad sin condición. Parte 3. El ego como puente o prisión. En la visión de Carl Jung, el ego no es el villano de la historia, es simplemente el punto de partida. Una estructura funcional que nos permite movernos en el mundo, tomar decisiones y diferenciarnos de otro. Sin ego no hay identidad, ni lenguaje ni responsabilidad. Pero Jung también advierte, el problema no es tener ego, sino creer que somos solo ego. Cuando el ego se vuelve tirano, cuando se identifica con su máscara, con su rol y con sus defensas,
entonces se convierte en una cárcel. Una prisión sutil de la que ni siquiera somos conscientes. El trabajo, entonces, no es eliminar el ego, sino trascenderlo a través del conocimiento. ¿Cómo hacemos esto? Con un gesto de honestidad radical. Observar. Ver las motivaciones ocultas, las heridas infantiles, los mecanismos automáticos, y al verlos, integrarlos. No reprimirlos, no disfrazarlos de espiritualidad, sino traerlos a la luz con compasión. Así, el ego se transforma de prisión en puente, de obstáculo en herramienta. Pero para Buda esta visión es aún demasiado sutil. Él no propone trabajar con el ego, ni iluminarlo, ni integrarlo. Él propone ver que nunca existió como entidad sólida. Para Buda el ego no es una estructura psicológica compleja, es simplemente una actividad mental constante de identificación. Esto es mío, esto me gusta, esto me amenaza, esto soy yo. Y en esa danza incesante, el sufrimiento se renueva momento a momento. No importa cuánto limpies o ilumines el ego, mientras lo sigas sosteniendo como real, sigues atrapado. Así, lo que para Yang es un puente necesario, para Buda es una ilusión a deshacer. Dos visiones, dos diagnósticos y dos maneras de liberarse del sufrimiento humano. Una, caminando con el ego. Otra, soltándolo por completo. Parte 4. La sombra y la ilusión. Uno de los aportes más revolucionarios de Jung fue darle nombre a los que otros tenían miedo a mirar. La sombra. La sombra es ese rincón interno donde escondemos todo lo que no encaja con la imagen que queremos dar. Nuestros celos, envidias, frustraciones, agresividades y deseos ocultos. Pero también nuestros talentos no reconocidos, nuestra intuición y nuestra creatividad no expresada. Para Jung, ignorar la sombra es uno de los actos más peligrosos del alma, porque lo que no reconoces en ti lo proyectas en el otro. Lo que no aceptas te controla desde la oscuridad. Por eso propone un camino de valentía. Mirarla, escucharla y poco a poco integrarla. No para justificar lo destructivo, sino para comprenderlo. Para dejar de dividirnos internamente, para ser uno. En cambio, Buda no habla de la sombra. No porque la niegue, sino porque ni siquiera reconoce la existencia de un yo que tenga sombra. Lo que Yang llama sombra, Buda lo llama condicionamiento. Y no propone integrarlo, sino ver su origen y soltarlo. ¿Por qué surge la ira? Porque hubo apego. Porque hay miedo. Porque hay un yo aferrado a una expectativa. Todo lo que etiquetamos como sombra no necesita ser reconciliado, sino comprendido como vacío de sustancia propia. Para Yang, el trabajo interior es una alquimia, transformar el plomo de la sombra en el oro del alma. Para Buda, en cambio, es una disolución, ver que el plomo nunca fue real. Yang nos da herramientas simbólicas y Buda nos da atención desnuda. Uno nos invita a dialogar con nuestras partes oscuras y el otro simplemente a no identificarse con ninguna parte. Y tal vez ambas propuestas sean necesarias en momentos distintos del camino. Tal vez necesitamos mirar nuestra sombra antes de darnos cuenta de que nunca fuimos solo eso. Tal vez, y solo tal vez, haya que pasar por la integración antes de soltar incluso la necesidad de integrar. Parte 5. El camino del héroe contra el camino del vacío. Yang propone un viaje, un reto. No cualquier viaje, sino el del héroe. La travesía arquetípica que atraviesa toda mitología, toda cultura y todo inconsciente. Ese camino comienza con una ruptura. Algo nos llama a abandonar lo conocido. Y lo que sigue es un descenso, a veces doloroso, pero siempre transformador. Nos enfrentamos con monstruos internos, con sombras olvidadas y con verdades incómodas. Y si no huimos, si cruzamos esa noche, emergemos con algo nuevo, sabiduría, compasión y poder interno. Yang veía ese relato como una guía espiritual, un mapa simbólico del alma. Cada uno de nosotros es, a su modo, ese héroe. Y vivir auténticamente es atreverse a caminar el propio camino sin copiar fórmulas y sin negarse. Este camino necesita del yo, de su capacidad de sostenerse y de preguntarse y de buscar sentido. Pero Buda no necesita héroes.
Él no habla de aventuras interiores, ni de integración de partes, ni nada de eso, porque para él esa historia también es parte del ego. Es una ilusión. Una última ilusión, de hecho, la más sofisticada. Incluso la necesidad de tener un camino puede ser una trampa. Porque detrás de todo camino hay alguien caminando. Y mientras creas que ese alguien necesita completarse, seguirás girando en el samsara, el ciclo de sufrimiento. Para Buda el despertar no es un clímax épico ni un acto de conquista. Es el abandono total del relato. Es ver que nunca hubo un héroe, solo hubo consciencia instante a instante. Solo la respiración, solo el presente y solo el ahora. Y eso, lejos de ser vacío en el sentido negativo, es la paz más profunda. Yang nos dice, desciende a tu infierno y renace. Buda susurra, no hay nadie que descienda, no hay infierno, no hay renacer, simplemente deja ir. Parte 6. ¿Quién eres cuando no buscas ser tú? Esta pregunta corta, más hondo de lo que parece. Porque gran parte de nuestra angustia nace del intento desesperado por tener una identidad sólida, coherente y admirable. Yang cree que dentro de ti hay algo verdadero, que bajo las máscaras, bajo las heridas y bajo la historia hay una verdadera esencia, que tu tarea espiritual es llegar a ella, no fabricarla y no imitarla, sino revelarla. Por eso insiste, sé tú mismo, no el tú social, ni el tú reactivo, ni el tú condicionado, sino ese tú silencioso, profundo, que observa. Ese que, cuando lo escuchas, te guía con firmeza, tranquila. Y sin embargo, Buda irrumpe como una brisa que disuelve todo eso. No porque desprecie la búsqueda, sino porque ve su raíz ilusoria. Para Buda, preguntarte quién eres ya es dar por hecho que hay un tú que necesita una respuesta. Y eso es el primer engaño. Él no te pide que seas tú mismo, te invita a ver qué pasa cuando ni siquiera necesitas ser algo. Cuando sueltas la idea de fondo de que hay alguien que debe perfeccionarse, alguien que debe ser visto, validado y comprendido. Y cuando sueltas, no quedas vacío, queda el presente, la presencia, la atención pura, paz no fabricada. ¿Quién eres tú cuando no buscas ser tú? Yang respondería, ahí empieza tu verdad más profunda. Buda respondería, ahí termina el sufrimiento. Y tal vez ambos estén hablando del mismo instante, solo que uno lo describe como un encuentro y el otro simplemente con un olvido, pero no un olvido malo, sino un olvido que trae paz. Yang o Buda. Dos faros, dos puertas, dos formas de mirar el mismo misterio. Yang nos ofrece una travesía profunda por el alma. Nos enseña a mirar con valentía hacia adentro, a no temerle al caos, a reconciliarnos con aquello que hemos negado. Nos dice, desciende, reúne tus partes, abraza tu sombra y atrévete a ser completo. Su propuesta es una alquimia, una danza entre el yo consciente y el inconsciente que late bajo la superficie. Una transformación donde no eliminamos nada, sino que lo integramos todo. Y Buda, en cambio, no quiere que entres en la casa del yo. Quiere que salgas, que te sientes, que observes cómo esa casa está hecha de pensamientos que vienen y van, cómo lo que llamamos identidad es solo una corriente de hábitos, de memorias y de deseos. Él no quiere que te encuentres, quiere que te vacíes. Y en ese vacío aparentemente árido, florece una paz que no depende de ser alguien, ni de entenderse, ni de sanar. Una paz que simplemente es, como el cielo, como el silencio. Ambos caminos tienen belleza, y ambos quizás se tocan en el fondo. Porque tal vez, antes de poder desaparecer como Buda propone, necesitamos atravesarnos como Yang sugiere. Tal vez primero hay que abrazar nuestra historia antes de soltarla por completo. Mirar la sombra para descubrir que nunca fue real. O bien, no mirarla y simplemente soltarla por completo. ¿Y tú? ¿Caminarás hacia ti o dejarás de caminar? Sea cual sea tu elección, recuerda, no estás roto. No eres un error que necesita ser corregido. Eres un instante de conciencia explorándose a sí mismo. Y a veces eso basta. Silencio, presencia y nada más.
Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides comentar si conoces algún otro autor o alguna otra idea que pueda ser interesante conocer. Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Y pase un gran día.